¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Seguimos haciendo balance de la Eurocopa de la selección española. Ya sabéis que ayer, os dejo el vídeo por aquí recomendado, sacamos las conclusiones positivas que podía rescatar el conjunto de Luis Enrique de este torneo. Ya sabéis que estuvimos repasándolas y en el día de hoy quiero ir un poquito más allá, repasando el rendimiento individual uno por uno de los futbolistas españoles en este torneo y también ponerle nota con un tier maker al rendimiento, a las decisiones, a cómo ha manejado el grupo Luis Enrique a lo largo de esta Eurocopa. Quiero que me dejéis vuestra opinión en comentarios, quién os ha parecido el mejor, quién os ha decepcionado porque esperabais mucho más rendimiento de él en este torneo. También quiero pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like y os suscribáis para que el canal siga creciendo y lleguemos a más gente. Vamos a comenzar con este tier maker en el que obviamente van a estar todos los futbolistas que han tenido una buena participación. Quedan fuera sin calificar Robert Sánchez, De Gea y Diego Llorente, que no han participado, no han tenido minutos y apenas han podido entrar en partidos, apenas ha podido contar con minutos Adama Traoré, por lo tanto tampoco lo vamos a incluir en este tier maker, que por cierto lo han hecho los amigos de Esfera Sports. Os recomiendo que los sigáis en todas las redes sociales, sobre todo en Twitter y también en Twitch, porque suelen hacer directos prácticamente a diario. Vamos a comenzar con el tier maker. El primer nombre es el de Jordi Alba, que ha ejercido también como uno de los capitanes, uno de los futbolistas más veteranos y que para mí sobre el terreno de juego ha dado un rendimiento notable, ha dado una asistencia, ha participado en todos los partidos de la Eurocopa. Uno de ellos lo comenzó como suplente, si no recuerdo mal, fue ante Croacia. Como decía, una asistencia, 4 grandes ocasiones creadas con sus pases. A mí el único partido en el que no me ha gustado fue el último contra Italia en la semifinal, porque creo que sobre todo llegando a línea de fondo no estuvo bien a la hora de encontrar a sus compañeros en el área italiana, pero en el resto creo que defensivamente no ha tenido problemas y ha sumado siempre en ataque. Para mí es un notable para Jordi Alba, para el lateral izquierdo de la selección española. Vamos con César Azpilicueta, al que creo que se ha demostrado por qué algunos pedíamos que tenía que estar en la lista sí o sí. Es un futbolista que siempre cumple, si le das confianza, si le das minutos, nunca resta, siempre suma. Creo que no ha destacado por encima de otros compañeros, pero yo creo que la nota sin duda es de un bien. Creo que un 6, 6,5, un notable bajo podría ser para César Azpilicueta, que ha participado en 4 partidos, que no comenzó como titular, pero que cuando llegaron los encuentros más importantes, más decisivos, yo creo que ha vuelto sin duda a sumar para la selección española. Vamos con otro de los jugadores que más ha destacado. Para mí, Sergio Busquets tiene que estar arriba del todo, sobresaliente, excelente. Creo que la selección ha mejorado o mejoró muchísimo cuando el capitán de esta selección entró, cuando pudo volver después de recuperarse del COVID. Aún la diferencia con Rodrigo Hernández sigue siendo muy grande. Se ha demostrado que cuando tiene un equipo que le ayuda, Sergio Busquets siempre responde, ha marcado diferencias en prácticamente todos los encuentros y yo creo que va a estar con otro futbolista que después comentaremos en lo más alto como el jugador que mejor rendimiento ha dado para España en este torneo. Para mí, sin discusión, Sergio Busquets tiene que estar arriba del todo con una nota de excelente o de sobresaliente. Vamos con otro de los jugadores que sobre todo por redes más debate, más discusión ha creado. También lo hizo cuando estaba en la lista de convocados, de seleccionados para jugar este torneo. Eric García, el ya futbolista del Barça. Creo que su Eurocopa es de aprobado. Creo que no ha destacado, simplemente que tampoco le ha sumado no le ha restado, a la selección. Ha mostrado los problemas que suele tener, falta de contundencia, falta a lo mejor de físico a la hora de chocar contra delanteros más potentes que él, pero creo que cuando ha participado, si no recuerdo mal, ha sido en 3 partidos, lo tengo por aquí, correcto, 3 partidos, los 3 fueron como titular, si no recuerdo mal, ante Eslovaquia, ante Croacia y también la semifinal ante Italia. Creo que, como os digo, ha sumado mucho en el juego, ha sido importante a la hora de comenzar los ataques, pero en defensa sí que le ha faltado contundencia. Para mí no suspende, pero tiene un aprobado raspadito el futbolista ex del Manchester City, Eric García.
Vamos con una de las notas, bueno, pues que tiene que ser baja, porque lo cierto es que apenas le ha dado cosas a la selección cuando ha entrado. Creo que estuvo muy mal en el partido de octavos de final contra Croacia. El partido le pasó por encima en esa prórroga, apenas le pudo dar algo a España. Tampoco en la fase de grupos, cuando ha tenido participación, ha estado bien Fabián Ruiz. Y para mí claramente tiene que ser un suspenso de un futbolista que yo creo que encajaba perfectamente en la idea de Luis Enrique, de ese interior que tuviese llegada al área, sabiendo combinar sobre todo con un Pedri que sabemos que no tiene tanto gol, que no es tan incisivo de cara a la portería contraria. Creo que Fabián encajaba perfectamente en el rol que después ha desempeñado Koke, pero el futbolista del Napoli, lo cierto es que no ha estado bien, y por eso yo creo que Luis Enrique lo ha dejado incluso algunas veces fuera de las convocatorias y fuera del banquillo. Creo que Fabián tiene que estar en una nota de suspenso, un futbolista que yo creo que le tiene que dar mucho a la selección, pero que no lo ha demostrado en este torneo. Vamos con Ferran Torres, al que yo la verdad es que tengo dudas de cómo calificar. Es su primer torneo, obviamente ha sumado goles y asistencias, muy importante. Es un futbolista que, por lo que a mí por lo que yo he visto, o ha jugado muy bien o ha jugado mal. No ha tenido un término medio, y eso obviamente la selección también lo ha notado. Él ha anotado, como os digo, 2 goles, si no recuerdo mal, 2 goles y una asistencia. Sobre todo hay que destacar ese partido en octavo de final ante Croacia, con gol y asistencia muy importantes para el 2-1 y para el 3-1. Yo creo que más allá del bien, creo que no hay que ponerle, porque sobre todo en este último partido de semifinales, al que yo le voy a dar muchísimo valor a la hora de poner estas notas, no estuvo bien y no entendió lo que a lo mejor la selección necesitaba de él. Vamos con Koke, un futbolista que empezó de más a menos, sobre todo al que yo creo que le ha faltado sumar goles, porque ha tenido ocasiones suficientes, ha tenido la llegada. Por eso os comentaba antes que ese rol a lo mejor encajaba más en un futbolista como Fabián Ruiz, pero al final el jugador del Atlético de Madrid ha sido titular indiscutible. Creo que ha dado un buen rendimiento, dudo entre notable y bien, pero creo que le ha faltado acertar alguna de las ocasiones que ha tenido para estar de forma indiscutible en notable. Creo que finalmente hay que dejarlo en bien. Vamos con Aymeric Laporte, sobre el que creo que también hay bastante debate. Para mí su Eurocopa con balón, comenzando los ataques de España, ha sido excelente, tanto jugando como central por la izquierda como jugando por la derecha. Creo que sin duda le ha faltado contundencia en defensa. En los goles que ha encajado España en los cruces, sobre todo el de Suiza y el de Italia, para mí puede hacer un poquito más, despejar mejor esos balones que después los contrarios aprovecharon para marcar, pero lo he visto también, y además creo que hay tanta diferencia con sus compañeros en esa línea defensiva que lo tengo que poner muy muy arriba, excelente, junto a Sergio Busquets. Vamos con Marcos Llorente, un futbolista al que obviamente es difícil calificar porque no ha estado en la posición donde él más rinde, donde mejor ha estado en el Atlético de Madrid y donde se ha salido esta temporada en el campeón de Liga. Sin duda creo que no ha restado, y eso es muy importante. Creo que tampoco ha sumado demasiado, y por lo tanto hay que dejarlo en aprobado para un jugador que, como os digo, no ha estado optimizado y que es muy difícil sacarle mayor partido cuando no juega en su posición ni en un rol parecido al que tenía en el Atlético de Madrid, o en el que tiene, mejor dicho. Vamos con Luis Enrique. Yo lo tengo muy claro, desde que ha comenzado la Eurocopa creo que el seleccionador ha hecho un gran trabajo. Al final se ha pasado por unos penaltis o por un acierto en una prórroga, de incluso que algunos se pidiese la dimisión, a estar muy reforzado. Creo que su trabajo es muy bueno. Es cierto que hay algunos futbolistas en la lista que para mí, o no deberían estar, o tenían otros jugadores que estaban por encima simplemente como alternativas, pero los grandes debates los ha ganado Sarabia, poniendo o apostando por Morata antes que Gerard Moreno, por ejemplo, dándole la portería a Unai Simón, apostando también por Aymeric Laporte. Creo que sin duda Luis Enrique sale reforzadísimo, diría yo, de esta Eurocopa, y además con ese movimiento maestro de colocar a Dani Olmo como falso 9 en la semifinal, para mí se ha convertido en el mejor entrenador de este torneo, y por eso hay que ponerlo lo más arriba posible como excelente.
Vamos con Álvaro Morata, otro jugador que obviamente también tiene muchísimo debate a su alrededor, un futbolista que ha aportado muchas cosas al juego de España, sobre todo viniendo a los apoyos, siendo importante en la presión, en el trabajo sin balón. Ha marcado 3 goles, es el máximo goleador de España en el torneo, si no recuerdo mal. Ha fallado, según las estadísticas de Sofascore, 6 ocasiones importantes, 6 ocasiones claras. Yo dudo entre el bien y el aprobado. Creo que me voy a decidir por el bien porque yo le doy muchísimo valor a ese gol que marcó contra Italia en las semifinales, cuando yo creo que todos los veíamos prácticamente imposible ante una Italia que se estaba sintiendo muy cómoda en esos últimos minutos. Le voy a dar mucho valor a eso y creo que hay que ponerle una nota de bien a Álvaro Morata, pese a que ha fallado ocasiones muy claras en el torneo, ya que falló también ese penalti que yo diría decisivo en la semifinal contra Italia en la tanda de penaltis. Vamos con otro de los jugadores que para mí más han decepcionado. Creo que hay que ponerle sin duda en suspenso, por cómo venía, por las expectativas que la mayoría teníamos de él. Si no recuerdo mal, ha sumado 2 asistencias, ningún gol, ha fallado ocasiones muy claras. Ha sido importante en las tandas de penaltis, es cierto, pero creo que con el nivel de exigencia que él mismo se había marcado por su rendimiento en el Villarreal, hay que ponerlo abajo, hay que ponerlo como suspenso, pese a que, por ejemplo, sí que ha sumado muchísimo más que Fabián Ruiz a lo largo del torneo. Ahora la verdad es que estoy dudando bastante, porque también le quiero dar mucho valor a anotar los penaltis en las tandas, pero es que ha fallado muchísimas ocasiones y a lo mejor no ha tenido tanta participación. Es cierto que esto es algo más de Luis Enrique que de Gerard Moreno, pero otros jugadores creo que le han pasado por delante cuando él llegaba como uno de los futbolistas que más diferencia tenía que marcar para España en el torneo. Lo voy a dejar como suspenso. Vamos con Dani Olmo, un futbolista que para mí ha ido de menos a más en el torneo. Comenzó como titular, sumando muy poquito tanto contra Suecia en el primer partido como contra Polonia. En los cruces ha sido decisivo para la selección, dando gran rendimiento, 2 asistencias en la prórroga contra Croacia, siendo también importante en la segunda mitad y en la prórroga contra Suiza, y marcándose un auténtico partidazo en el encuentro más difícil contra una gran selección como Italia en las semifinales. Por eso también le quiero poner notable para un futbolista que además vivía su primer gran torneo con la selección española. Vamos con Mikel Oyarzabal, el jugador de la Real, que ha tenido participación, también yendo de menos a más, aunque es cierto que tampoco ha dado un gran rendimiento en los últimos partidos. Comenzó apenas sin tocar el balón en los primeros minutos que tuvo en el torneo. En la semifinal contra Italia creo que no estuvo bien, apareció mucho en el partido, se mostró, pero estuvo bastante mal de cara a la definición. La verdad es que tengo dudas, pero yo creo que si a Gerard Moreno le hemos puesto un suspenso y a Fabián Ruiz también, hay que ser exigente y poner también suspenso a Mikel Oyarzabal, al jugador de la Real Sociedad, del que yo esperaba, la verdad es que un poquito más, pese a que no terminó bien la temporada con el conjunto Txuri-Urdin. Vamos con Pablo Sarabia, obviamente uno de los jugadores de los que más se había hablado en esa lista de convocados, porque venía prácticamente sin participar durante toda la temporada. Este es otro de los grandes debates que ha ganado Luis Enrique, y sin duda por su rendimiento, por cómo ha anotado, por cómo ha asistido, por cómo ha jugado, tiene que estar notable junto a Jordi Alba y a Dani Olmo. Estamos terminando, vamos con Pau Torres, sin duda para mí también suspenso. Creo que partió como titular con toda la confianza del seleccionador, pero él mismo ha ido perdiendo confianza en sí mismo. En defensa creo que no ha estado bien, no ha estado acertado, no ha estado contundente, y en ataque, una de sus mayores virtudes, lo cierto es que ha estado muy por debajo del nivel de Laporte o de Eric García. Para mí, el futbolista del Villarreal, sin duda, suspende Pau Torres junto a Oyarzabal, Gerard Moreno y Fabián Ruiz. Vamos con Pedri, una de las grandes sorpresas, de menos a más en el torneo, siendo muy importante en los cruces, jugando un auténtico partidazo en las semifinales, 18 añitos, debutando en un gran torneo con la selección, teniendo también por primera vez continuidad en el conjunto de Luis Enrique. Para mí sin duda tiene que ser excelente, pese a que no ha sumado ningún gol ni ninguna asistencia. Para mí ha estado brillante y en la toma de decisiones ha dado un auténtico clinic
como dijo el seleccionador, ningún jugador de 18 años bueno, pues ha mostrado esa tranquilidad, ese saber estar, ese pozo en un escenario tan grande y en un partido tan importante. Para mí Pedri tiene que estar en excelente junto a Luis Enrique, Laporte y Busquets. Vamos con Rodrigo Hernández, que los 2 primeros partidos con la selección como titular en el torneo creo que no dio nada especial, sinceramente. Después creo que ha tenido muy poquitos minutos. Es cierto que en la semifinal contra Italia no estuvo mal, pero creo que no ha dado nada de por encima de lo que a lo mejor se podía esperar de él, o que ni siquiera ha sido determinante en los minutos que ha estado. Por lo tanto, para mí aprobado, no ha restado, pero tampoco creo que haya sumado demasiado. Aprobado para mí Rodrigo Hernández. Estamos terminando, vamos con Thiago Alcántara, sin duda otro jugador que ha suspendido. Esos últimos minutos en la semifinal contra Italia creo que nos dejan a todos un muy mal sabor de boca, pese a que al final fue capaz de materializar, de marcar ese penalti importante en la tanda contra Italia. En los minutos que ha estado, es cierto que contra Suecia el primer día sí que estuvo bien, sí que sumó, sí que ayudó a la selección española, sí que la mejoró, pero después, entre que no ha participado demasiado y que cuando lo ha hecho no ha estado conectado, pues a mí se me queda muy cortito, sin duda. Creo que le podría suspenso. Y para terminar, Unai Simón, creo que es una de las grandes noticias de España en el torneo. Creo que habría que ponerle excelente. Es cierto que cometió un error muy grave, después se repuso, fue decisivo en los cruces contra Croacia, en los cruces también contra Suiza, contra Italia yo creo que hizo su trabajo para un penalti, el primero dando ventaja a la selección, no se pudo aprovechar. Y además creo que en la fase de grupos apenas tuvo trabajo, y el poquito que tuvo, una ocasión de Lewandowski en un mano a mano lo salvó, y después el remate del polaco era para mí, no se podía parar ese remate. Por lo tanto creo que ha respondido en momentos importantes después de un fallo grave, ha salvado a la selección en 2 encuentros, ha hecho su trabajo en otros 2, y en el resto es que creo que prácticamente no ha podido intervenir con mejores acciones. Para mí Unai Simón tiene que estar arriba del todo, junto a Busquets, Aymeric Laporte, Luis Enrique, Pedri, como excelente en un torneo notable para él y en el que ha destacado y se ha ganado el puesto para futuras convocatorias. Hasta aquí este tier maker, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar vuestro like y suscribiros para ayudar al canal y que lleguemos a más gente. Quiero saber vuestra opinión, quién han sido los mejores o los peores, de quién esperabais más y quién os ha sorprendido en este torneo por parte de la selección española que dirige Luis Enrique. También quiero saber qué nota le ponéis al seleccionador. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por seguir el canal y estar atentos durante toda la Eurocopa.